desmitificando, yendo por partes. Lo que son las carpas rojas como tal, lo que son los círculos de las mujeres, lo que son las guías menstruantes y cosas por el estilo, son más cosas New Age, tal vez tengan su base en otras culturas, pero no tanto en lo que se encuentra presente en México. Por poner un ejemplo, carpas rojas, te mencionan mucho que está basado en lo que es elementos culturales de cultura indígena norteamericana, pero si les preguntas a los grupos de danza del sol o danza de la luna o a los propios indios norteamericanos, te hacen mención de que eso no es algo que sea de nosotros, ni es algo que nosotros practiquemos. Hay material bibliográfico como La Mujer Lakota, por ejemplo, o lo que es la página Lakota Elección con X, en donde si uno comienza a revisar material bibliográfico de los propios indígenas, uno no ve nada mencionado en relación con lo que es la carpa roja. Eso por un lado. En relación con lo que son los círculos de las mujeres, viene más por Miranda Gray, Shoneda Bolengo, entre otras autoras más actuales, pero no indígenas. Va de nuevo, aquí se hablaba más de lo que son las iguacalis, en el cual podían participar para aprender o para enseñar también un hombre. La mujer tenía que aprender también sobre enfermedades de los hombres, sobre urología, sobre también lo que le pudiera pasar al hombre. Y eso implicaba que pudiera también un hombre participar en lo que es la enseñanza de dichos aspectos. Algo también muy común que vemos con todas estas guías New Age que se presentan dando cursos, es que en muchas de las ocasiones no conocen lo que es la anatomía y fisiología propia incluso de lo que es la mujer. Algo muy sencillo. ¿Sabes dónde queda lo que son las glándulas de Bartolini o las glándulas de Snake o el hocico de Catar o por lo menos el saco uterino? Poniendo un ejemplo en este sentido, si una persona introduce un ajo, como lo están haciendo, por la vagina, sin lavar o adecuadamente desinfectado, hay un riesgo de infección. Lo que son las glándulas de Bartolini son las que generan lo que es la lubricación de la mujer durante la relación sexual. Si estas se infectan, se encapsulan o se taponan, generan una bartolinitis, que implica atender lo que es la infección a través de antibióticos y en muchas de las ocasiones purgar o abrir para sacar lo que es la pus o el material infectado. Al utilizar huevos de obsidiana, ajos y otros elementos que están utilizando en estos momentos, implica un alto riesgo, ¿no?, de una infección vaginal, de una infección en la bartolina, en las glándulas de la bartolinitis, así como otros trastornos con la mujer. En este sentido, es crucial que investigues cómo supuestamente se educó la persona que te va a servir de guía, qué conocimientos médicos tiene, por lo menos que tenga nociones de primeros auxilios, ¿sí?, que tenga nociones de anatomía y fisiología, de lo que es el ciclo menstrual, de lo que son otros eventos como los ciclos circadianos que podemos estar teniendo en el cuerpo humano, ¿sí? También últimamente se ha puesto muy de moda lo que es la utilización incluso de lo que es la sangre menstrual como maquillaje. Va de nuevo, es un producto de desecho. Si tú te pones algo que ya viene no contaminado, pero es el desprendimiento de lo que estaba en el endometrio y al no haberse dado una gestación, se desprende todo esto para renovarse, pues te estás aplicando muchas células muertas que se van a descomponer muy fácilmente, y si algo tiene lo que es la sangre humana
es que muy fácilmente puede generar bacterias. El utilizar la sangre menstrual para pintar, para maquillaje, para distintas cosas, para la misma cara, implica un riesgo de infección cutánea en el mejor de los casos. Y en este sentido, antes de entrar a un lugar, antes de tomar un curso, antes de hacer ciertas cosas, en ese sentido, verifica de dónde partió la persona con la que está trabajando. Algo que vemos, y también lo vemos mucho con los hombres, cuando una persona se presenta como un especialista de distintas cosas, ahorita no me la voy a inventar, sí voy a poner un ejemplo. Alguien que mencione ser chamán mongol, maestro celta, guía tibetano, conocedor de sabiduría peruana, son culturas diametralmente opuestas que implican décadas y años de aprendizaje el conocer una sola. Cuando se presentan en ese sentido como maestros o maestras de todo, en realidad te están diciendo que son especialistas en nada, que no tuvieron el suficiente tiempo como para educarse en una sola cosa, ¿sí? Entre más títulos se ponga a alguien, lo más probable es que ninguno de esos sea real. Regresando a lo que es la parte tradicional, para que sea una mujer médico tradicional, primero recorre el ser patecat. Después, cuando llega a los 52 años, conoce una lengua, está dentro de una cultura, lleva un proceso ceremonial muy específico, entre otras características, entonces sea hombre o sea mujer, formalmente pasa a ser médico como tal, mientras solamente es un simple practicante de la medicina tradicional mexicana. Las medicinas indígenas, si bien en su cosmovisión tienen bases similares, por ejemplo, lo que son los elementos del frío y calor, al tener cada región plantas distintas, los efectos que pueda producir dichas plantas va a ser distinto por su región. Dicho de otro modo, si uno está acostumbrado al maíz y te hablan de medicina mapuche de Argentina, son alimentos, son plantas distintos a los cuales nosotros no estamos adaptados y que al intentar utilizar no va a funcionar de una forma igual. Esto implica, se debe de utilizar aquello que corresponde al sitio donde tú eres originario, 1, 2, y en otras situaciones también depende incluso de tu tipo de sangre o también de tus características físicas. En otro video que se hizo sobre medicina tradicional se explicaba, si una persona tiene características de una persona caliente, que suele verse mucho, por ejemplo, en las personas europeas, son resistentes al frío por tener una masa muscular muy particular, tienen cierto tamaño, tienen ciertas características que les permite estarse adaptando a cierto medio. México tiene unas características completamente distintas. Aquí estamos adaptados a aguantar otro tipo de situaciones climáticas. Si uno trata de trasladar la medicina de un sitio, sea mapuche, uruguaya, peruana, venezolana, guatemalteca, etcétera, a México, se tiene que hacer la adaptación de acuerdo a las características que tenemos aquí. No puedes trasladar completamente todo lo de un sitio, medicina china, a las características mexicanas, medicina tradicional norteamericana o sudamericana a las características mexicanas. Tenemos un alimento distinto, tenemos un tipo de tierra distinto,
tenemos características físicas muy distintas que hace que la aplicación de esa medicina no sea de todo similar a su lugar de origen. En este sentido, cuando te digan, es que es lo mismo que lo que se aplica aquí a lo que se hace allá, pues el efecto no va a ser lo mismo. En ese sentido, va de nuevo, pregúntate, el por qué se está haciendo las cosas, el para qué y el cómo. Tiene una razón lógica. Aquello que se te esté ofreciendo tiene una utilidad práctica, no se desperdicia nada. La espiritualidad tradicional indígena tiene una base muy sencilla. Todo debe de tener una utilidad, una practicidad. No se trata de hacer ceremonias fastuosas, no se trata de hacer falsas ceremonias de cacao que no existían, ¿sí? Es algo sacado del contexto originario, por ejemplo, ¿sí? En este sentido particular, antes de que veas lo de otros sitios, conoce bien aquello que parte de tus propias raíces. Antes de que nos pongamos en modo de no somos los brujos o las brujas que la Inquisición no pudo quemar, sí aprende tus raíces europeas. Por algo las tenemos, queramos o no. Pero también entiende de dónde vienen tus raíces tradicionales, ¿sí? Las mujeres aquí en México, para evitar varias de sus enfermedades, utilizan, por ejemplo, el quexquemit, la capita que cubre su pecho, espalda, vientre bajo, manos, por ejemplo, tienen una vestimenta en particular. Toda explicación que se te dé sobre la medicina debe de tener una explicación lógica. Es que la utilización de la falda es para que te puedas conectar más fácilmente con la tierra. Explicación real. La utilización de la falda es simplemente para que estés más fresca. Las fajas, es que para que se te pueda proteger de las malas energías. Pues no, simple y sencillamente las fajas de las indígenas es para evitar enfriamientos que suelen ser muy comunes en las mujeres en lo que es el bajo vientre, mantener la cadera cerrada, mantener los órganos, intestinos, estómago, etcétera, en su lugar. Una de las típicas, por ejemplo, lo que son las ceremonias de cacao, en donde te mencionan, es que vamos a hacer una actividad sagrada para invocar a los espíritus, N cosas. El cacao se utilizaba como moneda, sí, tenía una importancia comercial por su uso, por su practicidad, incluso para su uso médico. En ceremonias se utilizaba junto con otros elementos. Por ejemplo, para compensar los efectos, por ejemplo, de ciertas plantas de poder, los hongos, por ejemplo, los San Pedro, los barrancos, etc. ¿Sí? Era un atenuante, más la ceremonia no giraba en torno al chocolate, al cacao. Simple y sencillamente lo que te están dando en muchas de las ocasiones es un cacao de buena calidad que te da una buena recarga energética. Pero regresando a una situación muy sencilla, no es más espiritual el que hace la ceremonia más fastuosa, el que se viste de blanco, que es una vestimenta que no se utilizaba en muchas de las ocasiones, se utilizaba vestimenta de color, no es el que es más ceremonioso. La espiritualidad indígena aquí era el estar consciente de todo lo que hago, el por qué lo hago y estar en un aquí y en una ahora. Un agricultor es más espiritual que alguien que hace ceremonias de 3 horas. Una bordadora es más espiritual porque está concentrada en lo que hace, medita con sus manos, se centra en algo en específico, sabiendo para qué y por qué lo está haciendo. Es más espiritual que alguien que se pone 40 plumas y que te habla en cosas que no puedas estar entendiendo, ¿sí? La espiritualidad tradicional indígena está basado
en lo simple, en lo claro, en lo fuerte, en la sencillez, en la claridad, en la serenidad, en la sabiduría. Las culturas originarias son sencillas, son simples, son claras, son fuertes, son respuestas directas a las cosas, son respuestas prácticas a las cosas. No son respuestas místicas, no son respuestas mágicas. De hecho, aquí no se hablaba de magia, aquí se hablaba de energía. Aquí se hablaba de centrarse a la vida, no a cultos a dioses. No había dioses. Había la creencia de lo que existe en el exterior, existe en tu interior como un igual. Por el momento, pues, sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y suscríbanse a nuestro canal y denle like a nuestros videos. Muchas gracias.